Desde cómo se escuchó la voz de Alejandro Magno hasta el uso de equipos modernos. Esta es la historia de cómo un investigador finalmente encontró la tumba de Alejandro Magno. Antes de su muerte, Alejandro Magno pidió que lo llamaran hijo de Zeus Amón y no quería ser enterrado junto a su padre Filipo ni en Egipto. Según fuentes antiguas, después de la repentina muerte de Alejandro en Babilonia en 323 a.C., su cuerpo fue embalsamado, como los faraones, y colocado en un sarcófago de oro con la intención de llevarlo a Siva. Sin embargo, este deseo no se cumplió. La procesión funeraria que llevaba el cuerpo de Alejandro fue interceptada por uno de sus generales, Ptolomeo I Sóter, en Siria. A finales del 322 o principios del 321 a.C., Ptolomeo cambió la ruta y envió el cuerpo de Alejandro a Egipto, donde fue enterrado en Menfis, la ciudad que fue el centro de gobierno de Alejandro en Egipto. A pesar de que Ptolomeo se apoderó del cuerpo de Alejandro, sus objetos personales, incluyendo la armadura, la diadema y el cetro real, permanecieron en manos de otros generales, Pérdicas y Eumenes. A finales del siglo IV o principios del siglo III a.C., Ptolomeo Filadelfo trasladó el cuerpo de Alejandro de la tumba en Menfis a Alejandría para un segundo entierro. Su sucesor, Ptolomeo IV Filopátor, más tarde colocó los restos de Alejandro en un mausoleo común en Alejandría. Según Estrabón, este mausoleo se llamaba Soma, que en griego significa cuerpo. Para el año 274 a.C., se sabía que el último lugar de descanso de Alejandro se encontraba en Alejandría, y su tumba se convirtió en el centro de un culto ptolemaico dedicado a Alejandro Magno. Un descubrimiento reciente añade nuevas pruebas de que Alejandro Magno está realmente enterrado en Alejandría. Un arqueólogo encontró un artefacto significativo en el último día de las excavaciones, que resultó ser una estatua helenística temprana que recuerda a Alejandro Magno. Este descubrimiento inspiró enormemente a los arqueólogos persistentes a continuar las excavaciones. Emocionada, una de las investigadoras, Papacosta, dijo: «La estatua se me reveló, extendiendo la mano. Recé a Dios para ver cómo estaba orientada la mano, para saber si sostenía una lanza, para demostrar que era Alejandro Magno, el lancero, que fue creado utilizando la misma técnica que Lisipo, con la cabeza inclinada hacia un lado y hacia abajo. Según fuentes como Plutarco, se dice que Alejandro tenía una forma especial de dirigirse a Zeus. Miraba hacia abajo en ángulo y decía: «Yo pertenezco a la tierra, tú cuida de Olimpo», como mencionó la investigadora. Papacosta también destacó la extraordinaria suerte de que esta estatua, un artefacto deseado por muchos arqueólogos a lo largo de los años, fuera descubierta por una expedición griega. La magnífica estatua griega de mármol, reconocida como la representación del propio Alejandro Magno, está ahora expuesta en el Museo Nacional de Alejandría. Calliope Limneos Papacosta tiene un historial de importantes descubrimientos en Alejandría. En 2015, su equipo, dirigido por Papacosta, descubrió una estructura pública significativa que data de la época ptolemaica. El hallazgo incluía un túnel tallado, enterrado a una profundidad de 10 metros, 30 pies. Papacosta explicó la importancia de este descubrimiento, afirmando: «Es un hallazgo importante, ya que el sitio pertenece a los barrios reales de los Ptolomeos, y tenemos registros históricos de estas estructuras desde la antigüedad». 2 años después, un descubrimiento aún más significativo reforzó la creencia de que la tumba de Alejandro Magno estaba muy cerca. En un momento que sacudió al mundo, la arqueóloga descubrió los antiguos barrios reales de Alejandría cerca de los cruces de la ciudad antigua, lo que coincidió con sus expectativas iniciales. La financiación de los trabajos arqueológicos de Papacosta
proviene principalmente de instituciones privadas y patrocinadores, entre los que se encuentran la empresa griega Kleos Sau, el grupo de empresas egipcias Reliance y la Fundación Mojaba Kasabgui. La Sociedad Geográfica Nacional también apoya las excavaciones, proporcionando la tecnología de tomografía de resistividad eléctrica, ERT, que ayuda a Papacosta a identificar posibles sitios que podrían conducir al descubrimiento de la tumba de Alejandro. Otra teoría que ha ganado popularidad está relacionada con la tumba de Casta en Anfípolis. Esta teoría se basa en el descubrimiento y estudio de un enorme túmulo antiguo que data de finales del siglo IV a.C., lo que coincide con la época de la muerte de Alejandro. La tumba de Casta es una de las tumbas más ricamente decoradas jamás encontradas en Grecia y presenta numerosos elementos artísticos y arquitectónicos que indican que personas importantes fueron enterradas allí. La tumba de Casta fue excavada por primera vez en 2012 por un equipo de arqueólogos griegos dirigido por Caterina Peristeri. La tumba está rodeada por una pared circular de 500 metros, 1.600 pies de circunferencia y consta de 4 cámaras a las que se accede a través de una entrada ceremonial custodiada por 2 esfinges. Dentro de esta tumba, los arqueólogos encontraron 2 magníficas cariátides, esculturas de figuras femeninas con el brazo extendido en un gesto destinado a alejar a los intrusos. Además, encontraron un suelo de mosaico que representa el rapto de Perséfone por Hades, dios del inframundo, y una puerta de mármol que conduce a la cámara interior. La tumba está decorada con varios símbolos y motivos relacionados con Alejandro y su dinastía, incluidos rosetones, estrellas, soles, escudos y emblemas macedonios. El aspecto más emocionante de la tumba es la cámara interior, donde los arqueólogos encontraron restos esqueléticos de 5 personas. Entre ellos se encontraba una mujer de más de 60 años, 2 hombres de entre 35 y 45 años, un bebé recién nacido y una 5ª persona cuyos huesos fueron incinerados. El equipo arqueológico también encontró fragmentos de un ataúd de madera, así como joyas de vidrio y oro, vasijas de barro, monedas, armas y armaduras. Las identidades de estas personas siguen siendo un misterio, pero los expertos han propuesto diversas hipótesis basadas en fuentes históricas y hallazgos arqueológicos. Algunos expertos creen que Alejandro podría haber sido enterrado en las tumbas reales ubicadas en Macedonia. Su teoría se basa en el descubrimiento e identificación de un grupo de tumbas que datan de finales del siglo IV a.C., lo que coincide con la época de la muerte de Alejandro. Dentro de esta tumba se encontraron 2 cámaras. En una de ellas había un sarcófago de piedra que contenía un lárnax de oro o cofre con los restos incinerados de un hombre, y en la otra cámara, otro lárnax de oro que contenía los restos incinerados de una mujer. Las paredes de la tumba están decoradas con numerosos frescos, esculturas y símbolos estrechamente relacionados con Alejandro y sus logros. Por ejemplo, se muestra una cacería de leones, una actividad favorita tanto de Alejandro como de su padre Filipo. A lo largo de la tumba se pueden observar rosetones, estrellas y soles, símbolos que representan la realeza y la divinidad. También hay escudos y cascos que simbolizan la destreza militar, así como emblemas macedonios que indican la pertenencia a la dinastía. La creencia generalizada es que el hombre enterrado en la tumba N.2 es Filipo II, el padre de Alejandro, quien jugó un papel clave en la unificación de Macedonia y allanó el camino para las conquistas de Alejandro. Sin embargo, el misterio persiste. Si la tumba N.2 es realmente el lugar de descanso final de Filipo II y Cleopatra Eurídice,
Entonces, ¿dónde están los restos de Alejandro? Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de su entierro en la tumba Nebrero III, una tumba más simple que sufrió daños a manos de antiguos saqueadores. Sin embargo, esta tumba contiene un notable fresco que representa el rapto de Perséfone por Hades, lo que sugiere que pudo haber sido construida para alguien venerado como deidad o héroe después de su muerte. Además, esta tumba muestra signos de la existencia de un santuario o altar cercano, lo que implica su papel como lugar de culto y peregrinación. Esta teoría se basa en varios factores, incluida la ubicación y orientación de la tumba, que coinciden con las descripciones proporcionadas por antiguos visitantes de la tumba de Alejandro en Alejandría. La imagen de Perséfone en el fresco está vinculada al viaje de Alejandro a Egipto y su visita al oasis de Sigua, donde recibió el título de hijo de Zeus Amón. El fresco también tiene un significado en el contexto de la muerte de Alejandro y su posterior deificación, lo que sugiere que